Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy Mauricio, su profe de física. El día de hoy les traigo un segundo problema de aplicación de la primera y segunda ley de Newton. Me dice en la figura, si el cuerpo es de 10 kilogramos y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,15, determinar cuál es el valor de la aceleración del cuerpo si la fuerza es de 65 newtons. El literal B, ¿qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante? Y el literal C, ¿qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado? Un problema muy parecido al anterior. La única dificultad que vamos a tener aquí en el problema, o más que dificultad, algo nuevo que vamos a tener en el problema, es la presencia de esta fuerza F con un ángulo de inclinación. Y aquí, este ángulo de inclinación nos lo proporciona el problema. Es igual a 30 grados. ¿Ya? Vamos a ver cómo realizamos este problema. Vamos a sacar nuestro diagrama aparte. Vamos a ir haciendo paso a paso. Recuerden que siempre es importante hacer la representación, el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Tenemos aquí esta cajita que se encuentra ahí sobre la superficie y ahora tenemos aquí una fuerza con un ángulo de inclinación. Entonces aquí vamos a representar a esta fuerza. Vamos a arrastrarle un poquito para acá. Y aquí necesitamos descomponer esta fuerza. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una fuerza que tiene un ángulo de inclinación, lo que hacemos es descomponer. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar su componente en X. ¿Y cuánto es la componente en X de esta fuerza? Vamos a representarla en azul. Y también vamos a necesitar representar o encontrar cuánto es la componente en Y de esta fuerza, ¿sí? Usando más o menos el método del paralelogramo, ahí le hacemos la representación gráfica. Pero todos los cálculos que vamos a realizar para esto van a ser por método analítico, ¿sí? Aquí tengo entonces mi fuerza F y aquí esta sería la componente de la fuerza F en X y esta sería la componente de la fuerza F en Y. ¿Ya? Muy bien. Ahora, adicional a estas fuerzas, nosotros tenemos las que comúnmente representamos. Tengo en sentido hacia el centro de la Tierra, pues el peso del cuerpo, si vamos a representarlo igual en azul, tengo hacia el centro de la Tierra el peso del cuerpo y en contra del movimiento, ¿sí? Yo tengo aquí a la fuerza de rozamiento, que voy a representarla en rojo, porque va en contra del movimiento. Muy bien, ahí están representadas todas las fuerzas que van a estar actuando sobre este cuerpo. Muy bien, perfecto. Ahora, antes de proceder al resto de nuestros cálculos, recordemos un poco de sistemas de coordenadas. Cuando yo represento un vector, tengo distintas formas de hacerlo. Tengo coordenadas polares, coordenadas geográficas, coordenadas rectangulares. En este caso vamos a hacer uso de las coordenadas rectangulares. Este ángulo de 30 grados pues corresponde a un ángulo de tipo polar. ¿Sí? Porque está siendo tomado desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta donde se encuentra mi vector fuerza. Entonces, ¿cómo descompongo esta fuerza en sus componentes rectangulares? Muy sencillo. Cuando nosotros analizamos sistemas de coordenadas, aprendimos dos fórmulas, una para la componente en X de la fuerza y la otra para su componente en Y. Para encontrar la componente en X de una fuerza haciendo uso del ángulo polar, multiplicamos el módulo de la fuerza por el coseno de este ángulo. En este caso, el ángulo, el problema lo llama alfa, así que no cambiemos la nomenclatura de ese ángulo y sigámoslo llamando alfa, ¿ya? Para el cálculo de la fuerza, perdón, de la componente de la fuerza en Y, sería el módulo de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo alfa. Listo. Estas dos formulitas son las que vamos a utilizar para trabajar con sus componentes rectangulares de esta fuerza. Muy bien, recordemos entonces siempre el uso de coseno para la X
y seno para la y. Eso es importante. Cuando vamos a descomponer un vector a sus componentes rectangulares. Listo. Ahora sí, procedemos a nuestros literales. Vamos con el literal A. Me dice cuál es el valor de la aceleración del cuerpo si la fuerza F es de 65 newtons. Muy bien. Entonces, aquí decíamos en el problema anterior, es importante el identificar ciertas palabras, ciertos términos en nuestras preguntas. Aquí me estaba hablando de una aceleración. Cuando me habla de aceleración, nosotros aplicamos la segunda ley de Newton. Y como el cuerpo se va a mover a lo largo del eje de las X, se va a mover por todo este suelo, entonces la sumatoria de las fuerzas en X, esto es igual a masa por aceleración. Ojo aquí, a pesar de que la fuerza está con su ángulo de inclinación, este cuerpo no se va a mover a lo largo del eje de las Y. Ah, me estaba olvidando aquí una fuerza adicional. Es una fuerza que nunca nos debe faltar cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Tenemos la fuerza normal, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, tenemos todas las fuerzas en este diagrama. Para la sumatoria de fuerzas en X, ya sabemos que todas las fuerzas que están a favor del movimiento en el eje X, pues vienen a ser fuerzas positivas y las que están en contra vienen representadas con el signo negativo. Aquí a favor del movimiento tengo la fuerza en X, la fuerza F en X, y en contra del movimiento solamente tengo a la fuerza de rozamiento. Esto será igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Ya? Muy bien. Aquí yo puedo desglosar un poco esto. Fuerza en X, ya vimos acá arriba, es igual a multiplicar F por el coseno del ángulo alfa menos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Esto es igual al producto de la masa por la aceleración. Hagamos bien este igual que parece un menos. ¿Ya? Ahí está, igual. La masa por la aceleración. Muy bien, listo. ¿Qué nos estaba pidiendo? Nos está pidiendo aquí la aceleración. Entonces encerremos lo que nos pide y vemos que para despejar la aceleración lo único que me está estorbando es esta masa. Entonces pasemos esta masa al otro lado a dividir. Tendríamos, aquí ya me equivoqué de color, ya estamos trabajando con el color azul, F multiplicado por el coseno de alfa menos coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal y esta masa pasa a dividir. Entonces necesito dibujar una línea de fracción y aquí tenemos a la masa. Esto sería igual a la aceleración. Listo, ya lo tenemos despejado. ¿Puedo reemplazar datos? Veamos, ¿conocemos la fuerza F? Sí. ¿Conocemos el ángulo alfa? Sí. ¿Conozco el coeficiente de rozamiento cinético? Sí. ¿Conozco la normal? No. Esta no conozco. ¿Conozco la masa? Sí. Muy bien, tenemos el mismo problema que tuvimos en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, para facilitar un poco las cosas, empecemos reemplazando datos, ¿sí? Muy bien, vamos con la fuerza F, me dice de 65 newtons. Entonces vamos a reemplazar aquí. 65, ¿sí? Como todas mis unidades ya están en el Sistema Internacional de Unidades, entonces no hace falta que yo les coloque aquí, ¿no? Porque ya sabemos las unidades en las que me va a salir la aceleración. 65 multiplicado por el coseno de alfa. Alfa era igual a 30. Entonces aquí pongo coseno de 30 grados. Menos el coeficiente de rozamiento cinético. Ese era de 0,15. Muy bien. Tenemos entonces 0,15 multiplicado por la normal. La normal es lo que nos toca averiguar, ¿no? ¿De dónde sale? La masa de este cuerpo es de 10 kilogramos. Bien, ponemos aquí 10 kilogramos. ¿Ya? Esto es igual a la aceleración. Ya, tomamos entonces el 65, es lo único que vamos a poder operar de momento. 65 que multiplica al coseno. Vamos por acá. En nuestra calculadora vamos multiplicándole por el coseno de 30 grados. Ojo que
Asegúrese de que las unidades con las que estamos trabajando en la calculadora estén en grados, no vaya a ser que esté en radianes, ¿sí? Es importante eso. Tenemos 56,29 menos 0,15 newtons, ¿ya? Perfecto. Y todo esto va a estar dividido entre 10, ¿sí? Entre 10 kilogramos. Aquí borremos esto porque ya sabemos que esa es masa y está en kilogramos. Y vamos poniendo nuestra aceleración por acá. Ponerla en rojo, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a trabajar con la normal. Para encontrar la normal, habíamos dicho en el ejercicio anterior que necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Entonces, aquí, como no va a haber movimiento en el eje de las Y, esta sumatoria es igual a cero. Todas las fuerzas que estén hacia arriba a lo largo del eje de las Y, pues serán positivas. Las que están hacia abajo serán negativas. Hacia arriba tenemos fuerza F en Y más la fuerza normal menos el peso. Esto es igual a cero. ¿Ya? Muy bien, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la fuerza normal, ¿sí? Esta es la que me hace falta para poder reemplazar en mi primera ecuación. Entonces despejamos. Normal será igual a peso menos la fuerza F en Y. La normal será igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Porque estamos ya definiendo que es peso. Y la fuerza en Y ya vimos al inicio que esto es fuerza F multiplicado por el seno del ángulo alfa. Perfecto. Listo, entonces, ahora sí, solamente tenemos que hacer la sustitución de todos nuestros valores. La masa es de 10, la gravedad, estamos trabajando con una gravedad de 9,8, la fuerza F es de 65 y esto multiplica al seno del ángulo alfa que es 30 grados. Perfecto. Entonces, todo esto vamos a llevar a nuestra calculadora. Tenemos 10 que multiplica a 9,8 menos 65 que multiplica al seno de 30 grados. Esto nos da 65,5. Vuelvo a recalcar que es importante en esto cuando estamos trabajando con ángulos que la calculadora esté configurada en grados, no esté configurada en radianes. Ya, entonces esto de aquí viene a ser la fuerza normal. Sí, y esta fuerza normal pues no va a cambiar a menos que cambie la fuerza, ¿sí? A menos que en otro de los literales me dé otro valor de fuerza o me pida otra fuerza, ¿ya? Muy bien. Caso contrario, esta fuerza normal pues se conservaría. Entonces tomamos esta fuerza y la vamos a sustituir aquí dentro de nuestra aceleración. Vamos haciendo la sustitución. Sería 56,29 menos 0,15 multiplicado por 65,5. ¿Ya? Y todo esto va a estar dividido entre 10. ¿Listo? Muy bien. Tomen su calculadora, cada uno de ustedes, ahí en casita, y procedamos a realizar este cálculo. ¿Ya? Entonces, 56,29 menos 0,15 multiplicado por 65,5 y todo dividido entre 10. Ya, esto nos da un valor de 4,64. O si lo redondeamos, nos da un valor de 4,65. Entonces, eso vamos a escribir aquí. Aceleración igual a 4,65. Y sus unidades, pues son metros sobre segundos al cuadrado. Y vamos a encerrar este valor porque corresponde ya a la respuesta de nuestro literal A. Perfecto. Vamos con el literal B. El literal B me dice qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Ya, ojo con esta partecita, ¿no? El valor de la fuerza F. ¿Ya? Porque aquí ya va a cambiar totalmente nuestro ejercicio. No vamos a tener esta misma fuerza normal, porque aquí ya me está preguntando un valor de la fuerza F. Entonces vamos por acá. Vamos por acá poniendo literal B. Y aquí de nuevo identificamos
esta frase dice velocidad constante. Si se mueve el cuerpo con velocidad constante, quiere decir que vamos a aplicar la primera ley de Newton. Entonces esa me dice sumatoria de fuerzas a lo largo del eje de las X, en este caso, es igual a cero para que se mueva con velocidad constante. Todo lo que tengamos a favor del movimiento, pues será positivo, lo que está en contra será negativo. A favor del movimiento tenemos la fuerza F en X. En contra del movimiento tenemos a la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a cero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir desglosando o vamos a ir despejando. Yo, por ejemplo, podría despejar esta fuerza F en X. Entonces, sabemos que fuerza F en X será igual a la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Muy bien, fuerza de rozamiento también la puedo desglosar. Fuerza de rozamiento sé que es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Y fuerza F en X sé que es la fuerza F por el coseno de alfa. Esto es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Lo que me está pidiendo es esto, el valor de la fuerza F. ¿Qué me está estorbando dentro de esta igualdad? Me está estorbando ese coseno de alfa. El coseno de alfa está multiplicando a F, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Tenemos coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Todo esto va a quedar dividido para el coseno de alfa, ¿ya? Y aquí tenemos una dificultad adicional en el momento que hicimos este despeje. Aquí no conocemos el valor de la fuerza normal, porque como les decía, si la fuerza F pues va a cambiar por las condiciones del movimiento, la normal también va a cambiar en este caso. Entonces vamos a ver qué nos dice al respecto la fuerza normal. La fuerza normal, aquí yo ya la tenía despejada, si esta partecita así no cambia, dice normal es igual a masa por gravedad menos la fuerza F por el seno de alfa. Entonces, aquí qué es lo que voy a realizar? Voy a reemplazar eso aquí, ¿ya? Entonces vamos viendo que tendríamos F es igual a coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Y esta normal vamos a introducirla y vamos a abrir paréntesis. Esto es masa por gravedad menos la fuerza F por el seno de alfa. Todo esto está dividido, todo esto está dividido para el coseno de alfa. Entonces aquí que nos damos cuenta que a los dos lados de la igualdad me queda f. Entonces por ahí probablemente este coseno de alfa no necesitaba todavía despejarlo. Volvámoslo para acá. ¿Sí? Lo movemos de nuevo a donde lo teníamos, al lado izquierdo. Nos queda f multiplicado por el coseno de alfa es igual a todo esto que tengo aquí en el numerador, pero vamos rompiendo de una vez paréntesis para no hacer otro paso. Coeficiente de rozamiento cinético por masa por gravedad menos coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza F por el seno de alfa. ¿Ya? Para poder despejar F, yo necesito tener en un solo lado de la igualdad agrupado todos los términos que contengan a la F. Entonces, aquí yo tengo este término, perdón, a ver, está muy oscuro. Ya, este factor de aquí y este factor de acá que tienen ambos a la F. Entonces vamos a moviéndolo en un solo lado de la igualdad. A poner aquí F por el coseno de alfa más coeficiente de rozamiento cinético por F por el seno de alfa es igual a coeficiente de rozamiento cinético por la masa y por la gravedad. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Vamos a sacar factor común, uno de los casos más sencillos de factoreo. Observo en estos dos términos que su factor común pues viene a ser f. ¿Sí? Los dos tienen a la f. Entonces abro paréntesis y me quedará que multiplica coseno de alfa más
coeficiente de rozamiento cinético por el seno de alfa. Este es igual a coeficiente de rozamiento cinético por la masa y por la gravedad. Todo este paréntesis que está multiplicando a F, pues pasa al otro lado a dividir. ¿Sí? Como que resultó un poquito largo, ¿no? Hacer el despeje de la F en este caso, pero lo vamos haciendo paso a paso de forma ordenada y ahí no se nos hace tan complicado, ¿sí? Siempre es importante que estén practicando y que no se olviden la forma en la que se despeja una variable. ¿Ya? Listo, muy bien, ahí lo tenemos. Todo el paréntesis que teníamos multiplicando a la f pasó al otro lado de la igualdad a dividir. Y todos estos valores yo los conozco. Conozco el coeficiente de rozamiento, conozco la masa, conozco la gravedad, conozco alfa y ya podría entonces hacer el reemplazo. Vamos haciendo ahora sí entonces la sustitución. Coeficiente de rozamiento. ¿Cuánto era el valor del coeficiente de rozamiento? Era 0,15. La masa de este cuerpo era de 10. La gravedad, estamos trabajando con 9,8. Todo esto va a estar dividido para el coseno de alfa, o sea, coseno de 30 grados, más coeficiente de rozamiento era 0,15, que multiplica al seno de alfa. Seno de alfa sería seno de 30. Listo. Muy bien. Podemos extender un poquito más esta línea de fracción para que no se vea feo. Y llevamos todos estos valores a nuestra calculadora para que ahí ya nos arroje directamente el valor de alfa. ¿Sí? A los que tienen todavía esas calculadoras ahí todavía un poco antiguas, pero que todavía sirven, les recomiendo que trabaje primero con las operaciones del numerador y luego las operaciones que tenemos en el denominador, para que no haya confusión al momento de ingresar los valores por cuestiones de signos de agrupación. ¿Ya? Entonces, trabaje primero el numerador, luego el denominador y luego se divida numerador para denominador. ¿Ya? En este caso nos sale que la fuerza ha sido igual a 15,62. ¿Ya? Y entre corchetes ponemos sus unidades. Como es fuerza y estamos en el sistema internacional, pues son newtons. ¿Ya? Y encerramos. Perfecto. Listo, ahí lo tenemos. Miren, esta es la fuerza que se requiere aplicar a este móvil o a este cuerpo para que se mueva con velocidad constante. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Y ahora finalmente vamos con el literal C. El literal C me dice qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí, como no está hablando de una aceleración, pues yo necesito aplicar la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces vamos por acá. Ponemos literal C y decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Ya? Todas las fuerzas que estén a favor del movimiento, pues serán fuerzas positivas, las que están en contra serán fuerzas negativas. Vamos tomando esto, veamos si puedo tomarlo y pasarlo al otro lado para podernos orientar. No, no hay. Muy bien, no hay problema. Entonces, a ver. A favor del movimiento aquí tengo a la fuerza F en X. En contra del movimiento tenemos a la fuerza de rozamiento. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Me pide el valor de la fuerza F. Aquí F es igual a, perdón, con la componente de la fuerza en X es F por el coseno de alfa. La fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Esto es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Muy bien, aquí, antes de despejar la fuerza F, ya por experiencia, vamos a reemplazar primero el valor de la fuerza normal. Entonces, vamos viendo por acá, yo lo tenía, la fuerza normal, me decía, la normal es igual al peso
Si es masa por gravedad, menos F por el seno de alfa. Entonces vamos seleccionando esto, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por acá, ¿sí? Al momento que reemplace. Entonces, aquí me queda F, estamos trabajando con marcador azul. A ver, aquí estamos trabajando con marcador azul. Ya, F multiplicado por el coseno de alfa menos el coeficiente de rozamiento y al momento de reemplazar n, pues nosotros vamos a necesitar abrir paréntesis, ¿ya? Y aquí ingresa todo lo que es n. Listo. Y hay cositas que vamos a necesitar borrar, ¿no? Porque aquí me dice n es igual, entonces solamente necesito lo que es n. ¿Ya? Y vamos a moverlo para acá para que no se vea tan feo. Listo, ahí lo tenemos. ¿Esto salió de dónde? Esto salió de hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Esto yo ya lo tenía, entonces no es necesario de estar repitiendo y repitiendo el mismo proceso. Ya, entonces como ya lo tenemos en una primera instancia, entonces simplemente ya lo pegamos, lo reemplazamos, porque ya sabemos que es la fuerza normal. Esto me dice es igual al producto de la masa por la aceleración. Ahora necesito aquí aplicar propiedad distributiva. Este coeficiente de rozamiento pues se multiplicará con este factor y con este de acá, ¿ya? Para romper este paréntesis. Tendremos f que multiplica al coseno de alfa menos coeficiente de rozamiento por masa por gravedad menos coeficiente de rozamiento por fuerza F por el seno de alfa es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Listo, entonces agrupamos en un solo lado todo lo que tenga F. Entonces vamos a dejar en un solo lado a esto y esto. El resto, este término, pues se moverá al otro lado. ¿Ya? Entonces nos queda F por el coseno de alfa menos mu por F por el seno de alfa es igual a M por A más mu por M por G. Listo. Sacamos factor común. La F multiplica a coseno de alfa menos mu por el seno de alfa. Y acá tenemos que, acá también puedo sacar factor común. M que multiplica a más mu por G. Muy bien, perfecto. Si se dan cuenta, hasta el momento la mayor parte del trabajo en estos ejercicios, pues es una parte matemática, la habilidad del estudiante para poder despejar variables de ecuaciones tan complejas como esta. Entonces, si ustedes tienen un gran dominio en despejar variables, no va a haber ninguna dificultad en muchos de estos ejercicios, ¿sí? Aquí este paréntesis que está multiplicando a la f, pues va a pasar al otro lado a dividir. Tenemos f es igual a m que multiplica a más mu por g. Todo esto va a estar dividido, ¿sí? Va a estar dividido para este paréntesis que pasó a dividir, ¿no es cierto? Que lo teníamos al otro lado, perdón, multiplicando y pasa acá a dividir. Ya, listo, ahí tenemos. Está despejada la f y todos los términos que tenemos o todas las magnitudes que necesitamos acá reemplazar, pues las conocemos. Entonces simplemente ahora ya reemplazo valores. La masa de este cuerpo era de 10 kilogramos, la aceleración que pretendía tener es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Nos vamos reemplazando. Aquí es 2 más el coeficiente de rozamiento con el que estábamos trabajando es 0,15. Aquí ponemos 0,15. Aquí estamos empleando una gravedad de 9,8. Entonces multiplicamos por 9,8. Y todo esto está dividido para el coseno de alfa. Aquí tenemos coseno de 30 grados menos coeficiente de rozamiento es 0,15 multiplicado por el seno de alfa. Es el seno de 30 grados. ¿Ya? Si nos damos cuenta, la fórmula que hemos obtenido para este ejercicio es muy similar a la que obtuvimos para el ejercicio anterior. ¿Sí?
en especial la parte de abajo, ¿sí? Solamente que aquí hay unas pequeñas variantes, ¿no? En cuestión de los signos, hay algo que está influyendo, ¿ya? Muy bien, entonces, llevamos todo esto a nuestra calculadora, ¿sí? Vamos, ahorita sí, ya es únicamente trabajo de nuestra calculadora. Vuelvo a recalcar, aquellos que tienen unas calculadoras todavía un poco antiguas, pueden trabajar primero el numerador, encuentra el resultado del numerador y luego trabaja el denominador y divide el numerador para el denominador. ¿Sí? Muy bien, entonces ingresamos todo esto en nuestra calculadora y tenemos un valor de 43,87. Aquí ponemos entonces 43,87 y esto está en newtons porque estamos encontrando una fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Perfecto. Y ahí termina todo nuestro ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Espero les haya gustado mucho el ejercicio, haya sido de utilidad, quede claro que cómo se trabaja cuando tenemos una fuerza con un ángulo de inclinación que ya nos ocasiona un grado de dificultad un poco mayor, ¿sí? Pero todavía no estamos en un nivel muy complicado, ya entraremos a resolver ejercicios con plano inclinado, que estos sí requieren un poco más de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Aquí termina la explicación de este ejercicio. Como les decía, espero me haya hecho entender, pero haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscríbanse al canal y pueden dejarme sus dudas y comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en un siguiente problema.